En este video responderemos las preguntas planteadas para la clase de hoy. Ok. La primera pregunta es, ¿qué diferencias y similitudes hay entre la crisis de los 30, los 80 y los 90? ¿Cómo diferencias tenemos? La crisis de los 90 causó la mayor caída del Producto Interno Bruto, el cual es el conjunto de bienes y servicios producidos en un país durante un año de la nación entre las tres crisis analizadas, llegando a caer en un 4,2% en un año. Seguida en gravedad por la crisis de los 30 en Colombia, donde el Producto Interno Bruto llegó a caer un 3,5%. La caída del PIB en las dos crisis difiere en gran medida con la crisis de los 80, donde el Producto Interno Bruto no cayó en ningún año y continuó creciendo a pesar de la crisis mundial. El tratamiento del gobierno de la crisis también difiere bastante. En los años 90, el gobierno dictaminó que la tasa de interés de las hipotecas existentes no dependería de las muy altas tasas de interés del mercado, sino que le brindó a los hogares colombianos un respiro, dándoles una tasa de interés más estable y basada en la inflación. En la crisis de los 80, los bancos sufrieron problemas financieros, por lo que el gobierno trató la crisis financiando a los bancos mediante la emisión de deuda y de dinero. Por último, la crisis de los 30 en Colombia fue tratada por el gobierno mediante cambios profundos al sector financiero, como fue el surgimiento de la banca pública como la principal fuente de crédito comercial hipotecario del sistema financiero. Como similitudes tenemos que las tres crisis siguieron después de periodos de gran prosperidad para el país. La economía colombiana experimentó una gran expansión en los años 20, antes de la crisis de los 30. Esta se debió al boom en la exportación del café y a la obtención del crédito extranjero. La crisis de los 80 fue precedida también por un auge económico. Este se debió al alto nivel de exportación y al control alto de la salida y entrada del dinero al país, así como también por la prohibición de la inversión extranjera en el sector bancario nacional. Por último, tenemos la crisis de los 90, la cual fue antecedida por un auge económico y un auge de consumo e inversión, sobre todo en el sector privado. Esto por las políticas de comienzo de la década, en las que el gobierno liberalizó la economía. Las crisis también son muy similares en los factores que las causaron. En los años 90, Colombia era un país muy sensible a las reducciones en la entrada de capital. Esto debido al alto endeudamiento de los hogares, las empresas y los gobiernos en ese momento. La recesión de los 90 fue desencadenada por una gran crisis económica internacional que redujo las entradas de capital al país. La crisis de los 80 también respondió a una crisis financiera mundial que trajo una gran disminución del dinero que ingresaba al país, debido a una caída de más del 60% de los precios internacionales del café. La crisis de los años 30 en el país surgió por un derrumbe de la economía mundial, el cual, como en las anteriores crisis, afectó a Colombia por la disminución de la entrada de dinero al país, debido a la drástica reducción de los precios del café y a la paralización del crédito internacional. La otra pregunta es, ¿qué diferencias y similitudes hay entre las crisis en la pregunta anterior y la situación actual? La situación actual en el país viene después de otra crisis que fue causada por la pandemia y el confinamiento, la cual causó que el Producto Interno Bruto del país disminuyera en un 6,8%. A la fecha, nuestra economía se está viendo impactada por la grave devaluación de nuestra moneda frente al dólar. Este se debe a múltiples factores, a diferencia de la crisis de los 30, los 80, los 90. Hoy en día, la política y el nerviosismo por un presidente de izquierda en el país afecta en gran medida a la economía. A diferencia de la situación actual, Hernández y López no mencionan el hecho de que un partido no tradicional estuviera al mando en el país como una razón significativa frente a la crisis económica de los 30, 80 y 90. En adición, en el contexto mundial, la inflación está aumentando en todo el mundo, con los precios de los alimentos y la energía alcanzando máximos históricos. Este aumento ha sido impulsado en gran parte por la demanda de los consumidores tras la pandemia y la invasión Rusia de Ucrania. Como similitudes claras podemos apreciar tanto en la crisis de los 30, 80, 90 como en la situación actual que el estado de la economía mundial impacta mucho en la economía del país. Si la economía mundial está mal, la economía colombiana sufre. Esto nos lleva a la tercera pregunta, que si creo que habrá crisis económica en Colombia en 2023 y el por qué. Personalmente creo que es muy probable que en Colombia haya una crisis económica en el 2023. Mi principal razón para afirmar esto es simple. Tanto la crisis de los años 30 como los 80, los 90 en el país respondieron a crisis económicas mundiales. Actualmente se proyecta que el crecimiento mundial se desacelere mucho, alrededor de un 3,3% a mediano plazo. La inflación, es decir, el alza de los precios, está por las nubes en el contexto mundial y las tasas de interés suben cada vez más en el mundo. Esto implica un aumento de las mismas en el país, lo que claramente desacelera la economía. Todos estos factores combinados parecen la receta perfecta de una crisis económica. Esto según el análisis de las crisis económicas del pasado.